Todos los niños y niñas de grado noveno. Un saludo muy especial a los padres de familia. Espero que hayan descansado en estas vacaciones, que la hayan pasado muy tranquilamente. Volvemos a nuestras actividades del segundo semestre del año 2020. Bien, la verdad es que vamos a empezar una nueva etapa para lograr alcanzar los objetivos del área del álgebra y geometría para el año 2020. Esperemos que ya cuando estemos terminando este segundo semestre, pues las cosas estén mucho mejor. Bien, ¿de qué trata la primera guía del segundo semestre en términos algebraicos? La idea es llegar a despejar fórmulas de este tipo o ecuaciones de este tipo. Observen que aquí hay muchas letras diferentes a la X y a la Y. También tenemos algunos símbolos como pi, algunas operaciones como las raíces, algoritmos. Pues la idea es llegar a ese tipo de circunstancias o de situaciones aplicadas a la vida cotidiana. La van a utilizar en otras áreas como la química, la física, los que van a estudiar economía, etcétera. Entonces, la idea es reforzar mucho esa parte, que es el objetivo principal del grado noveno. Bien, entonces vamos a tomar otra de nuestras ecuaciones con otras letras. Por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación que es 5f menos 2 es igual a 3f más 4. Observen que aquí hay paréntesis, significa que tengo que operar primero los paréntesis y luego hacer las respectivas operaciones. 5 por f da 5f, 5 por menos 2 da menos 10, 3 por f da 3f y 3 por 4 da 12. Eso es lo que primero hago en el paso 1. Después organizo las letras con las letras, los números con los números, las f's con las f's, teniendo cuidado con los signos cuando hagan un tipo de transposición. Entonces, por ejemplo, aquí sería 5f, 3f queda menos 3f porque estaba positivo. Aquí menos 10 queda más 10, pues que pasa al otro lado con el signo diferente. Y opero. 5f menos 3f es igual a 2f y 12 más 10 es igual a 22. 2f, este 2 está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, 22 dividido 2 da 11. Listo, eso ya lo sabemos hacer. Ya despejé la fórmula, sé cuánto vale f en esta ecuación. Muy importante profundizar en el GeoGebra CAS, que el GeoGebra CAS lo que hace es hallar el cálculo, es decir, el valor de la variable f o de la variable x, lo que usted escriba, y vamos a profundizarlo porque se presentaron algunos inconvenientes, no todos los estudiantes lo pudieron hacer, pero es muy sencillo. Entonces, oprimo, cliqueo aquí 2 veces y tiene que abrirse. En este caso se nos abrió acá, perfecto, aquí está Vamos a escribir aquí la ecuación. La ecuación dice 5, abre paréntesis, f menos 2, cierro paréntesis, tengan cuidado con este otro paréntesis que está acá, es igual, entonces aquí es igual a 3, abre paréntesis, f más 4, f más 4, listo. Cliqueo por fuera para que le doy enter, que eso fue donde un paso fundamental. Aquí se ve la ecuación de una manera ya multiplicada. Y aquí en este caso, en estos 3 puntos, digo resuelve. Y efectivamente f es igual a 11. Esto es como para profundizar un manejo del GeoGebra con la calculadora CAS. Vamos poco a poco a manejar todo este tipo de situaciones. Bien, ya lo hicimos, entonces no tiene ningún inconveniente. Sé que la ecuación la resolví bien, la despejé bien, que es lo más importante. Es decir, esto. Esto es lo fundamental para saber si está bien o está mal. Listo. Ok. La actividad 1 hace referencia a lo que acabamos de hacer. Hacemos un paso a paso de cada una. Aquí empezamos con X, aquí con T, aquí con Y, aquí con K, aquí con C, aquí con H. Diferentes variables para que ustedes se acostumbren a manejarlas. Y hacemos este tipo de situaciones. La número 11 es muy sencilla porque no tengo que multiplicar. La 10 tampoco tengo que multiplicar. Solamente organizar las letras, las Y con las Y, aquí las T con las T y los números con los números, las K con las K. Está sencillo. Y aquí pues es lo que hemos visto. Aquí es también igual. Entonces, en ese sentido ya lo podemos hacer. Esa es la primera parte del taller. Esto lo hace muy rápidamente. Les recomiendo utilizar
el GeoGebra en la función de cálculo. Entonces es muy importante hacer eso. Aquí es una organización de lo que ustedes ya saben, la estrategia que utilicen para solucionar este ejercicio. Y continuemos en la página 2. Bien, la página 2, ¿en qué consiste? La parte de geometría. La parte de geometría es muy importante porque estamos trabajando lo fundamental, aplicando las fórmulas desde otro punto de vista. Les recomiendo que copien en el cuaderno eso. Yo traté de hacer la mejor síntesis para que ustedes lo copien. La parte histórica, por qué se desarrolló ese tipo de geometría. Está la historia de los detalles de Mileto. Usted puede cliquear acá y no tiene ningún inconveniente. Ahí le amplía si necesita saber un poco más. Y los 7 sabios de Grecia, que es muy importante saber eso sobre cultura general, quiénes eran, y lo van a ver más adelante en filosofía. Van a ampliar todo ese tipo de situaciones culturales y profundizan más sobre los temas y hacen procesos interdisciplinarios. Bien, continuemos. Entonces me voy a estar por acá un momentico. Vamos a ver áreas y volúmenes de los sólidos. Uno, es decir, que va a haber más clases sobre eso. Bien, básicamente los sólidos ustedes ya lo conocen, ¿sí? Existen diferentes tipos de sólidos. Vamos a arrancar con los prismas. En este caso, un prisma, hay varias clases de prismas. Hay prismas triangulares, pentagonales, hexagonales, hay más. Este es un prisma que tiene 5 lados, entonces es un prisma pentagonal, tiene 5 lados. Y este es un prisma triangular porque sus bases son triángulos. Eso depende de la base, el nombre del prisma que corresponda. Obviamente cada prisma tiene una característica principal. Por ejemplo, este pentágono, las fórmulas son iguales para todos, sin embargo lo que cambia es el número de lados, toca tener cuidado con eso. Estas líneas en los prismas es conocida como aristas o bordes, ¿sí? La parte de arriba es el techo y la parte de abajo, pues comúnmente se le dice piso, pero son 2 tapas, realmente son 2 tapas. Lo que está alrededor, digamos que tuviera que pintar este prisma, se le conoce con nombre de área lateral, es decir, la pintura que necesito pintar este prisma, y lo de arriba pues son las áreas de la base y de las tapas fundamentalmente. Entonces existen varias fórmulas. El área lateral, es decir, el área lateral es la altura, es decir, la altura por, la altura es esta, el perímetro de la base. El perímetro de la base en este caso es sumar todos los 5 lados, ¿sí? De este prisma. Bien, entonces, y está el área total, que sería sumar el área de las 2 bases más el área lateral. Y está el volumen. El volumen es como el líquido que cabe en este prisma. Entonces, básicamente existen muchas clases de prisma. Vamos a arrancar con el más básico. El más básico es el prisma triangular, que ustedes lo conocen, ¿sí? Y su base es un triángulo, obviamente, ¿sí? Aquí voy a hacer un ejemplo. Digamos, esta arista o este vértice en términos de puntas, la arista mide 3, esta otra arista mide 4, la altura sería 6, ¿sí? Y esta otra arista sería 5. Entonces, vamos a calcular el área lateral, es decir, todo lo que está alrededor sin las tapas, y el área total, que es toda la lateral más las 2 tapas, y el volumen, es decir, cuánto líquido le cabe a este prisma, básicamente. Bien, entonces ya con estos datos, entonces voy a empezar a cómo calcular eso. Entonces vamos a indicar, a arrancar con la fórmula del área lateral, es decir, esta. Entonces el área lateral es igual a la altura, en este caso la altura, ¿cuánto es? Es 6, ¿verdad? Por el perímetro de la base. El perímetro de la base, ¿cómo lo calculé? Pues es sumar todos los lados del triángulo, 4 y 3 y 5. Este 5 es igual a este 5 y eso nos da 12 centímetros. No olvidar las proyecciones, ¿no? Esta H es esta H es esta H. Toca hacer las proyecciones, un poquito de intuición y no tiene ningún inconveniente. Ahora, ¿qué más hacemos? Ahora, después de hallar el área lateral, aplico la fórmula, nos da, la altura son 6 centímetros por el perímetro, que es 12. 6 por 12 nos da 72 centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos el área lateral, es decir, para pintarlo sin las tapas. Ahora vamos a calcular el área de la base, es decir, los triángulos. ¿Cuánto es el área de los triángulos? Un triángulo, el área de la base por altura sobre 2, en este caso sería
3 por 4, mírenlo, 3 por 4 dividido 2. 3 por 4 da 12, dividido 2 da 6 centímetros cuadrados. Y son iguales, pues son 2. Entonces lo multiplico por 2 cuando hallamos el área total. Y aquí está el área total, que sería el área lateral, el área total, el área lateral, que ya la tenemos, que es esta, ¿sí? Más 2 veces, pues, el área de los dos triángulos, en este caso, o de las bases, en este caso sería 2 veces 6 centímetros cuadrados de este proceso, y hacer la operación sería 72, 2 por 6, 12, ¿sí? Entonces hacemos 72, nos da 84 centímetros cuadrados, la suma de 6 por 2, 12 más 72 da 84 centímetros cuadrados. Listo, y el volumen, es decir, cuánto líquido nos cabe acá en este prisma triangular, es el área de la base. Entonces, el área de la base, ya sabemos cuál es el área de la base, en este caso es 6 centímetros cuadrados, miren aquí está 6 centímetros cuadrados, por la altura, en este caso la altura siempre es 6. 6 centímetros, 6 por 6 da 36 centímetros cuadrados por 1 centímetro a la 1, pues da centímetros cúbicos. Y lo cúbico es para medir el volumen de los líquidos, cuánto líquido necesita para llenar este prisma triangular. Y listo, tenemos las tres fórmulas, una aplicación también de las ecuaciones en términos algebraicos, y es muy importante. Aquí les dejo la actividad número 2. Se basan en este ejemplo y hacen lo mismo. Hallar el área total, el volumen, el área lateral, el área de las tapas. Bueno, es exactamente lo mismo, sino hay que practicar un poco más en ese sentido. Entonces, con esto ya queda terminado la primera guía. Entonces, esperemos que nos envíen todas las respuestas, los procedimientos, y es muy sencilla esta guía. Hay que trabajarla por partes, no tienen que cansarse tanto en hacerlo. Entonces, felicidades, y no siendo más por hoy, pues seguimos, nos vemos en la segunda guía y muchas gracias.